debatir el informe político de gestión en este 10º congreso, un nuevo congreso del Partido Comunista de Andalucía, un congreso que se hace con nuestra modestia pero con nuestra dignidad, y que es un congreso que, como siempre en nuestro caso, se asienta sobre el trabajo de mucha gente y sobre el trabajo de mucha gente que son los imprescindibles. Y quiero, antes de pasar a la defensa del informe político, agradecer y valorar a los camaradas y a las camaradas que han hecho posible que este congreso se realizase en las condiciones en las que estamos realizándolo. Se necesitan muchas horas de trabajo, de planificación y de esfuerzo para realizar el montaje, para hacer las copias, para que todo funcione con precisión. Quiero agradecer especialmente a Carmen y a José María, que han estado coordinando el equipo técnico. Bueno, Carmen y José María han estado coordinando el equipo técnico y son nuestro personal en el Comité Central, y son no solamente los que han hecho el trabajo hasta hoy, sino son los trabajadores que sabéis que tenemos todos los días pendientes de todo lo que pasa, sea la hora que sea, y creo que eso es muy importante. Y quiero sobre todo también agradecer a las agrupaciones y a la comarca del Campo de Gibraltar su atención, su amabilidad, su esfuerzo, su cariño y su trabajo también voluntario. Muchísimas gracias por todos los que habéis soportado el servicio técnico, el trabajo que camaradas, desde que aprobamos el informe, después de un debate en el Comité Central de diciembre y después de un comité ejecutivo que realizamos en enero, han venido también sucediendo algunas cosas que de alguna manera vienen a confirmar lo que viene relatado en el informe. Los clásicos informes de nuestro partido iban de lo internacional a lo local, pero hoy la batalla, la lucha de clases, se juega en muchos sitios. Ayer, escuchando a Gandhi, pudimos saber y conocer mucho mejor cuál es la situación en la que la lucha de clases se desarrolla en esta comarca, no tan llena de contradicciones, pero se está batallando y se está luchando en muchos sitios. Y hoy, en este congreso, es nuestro deber mostrar nuestra solidaridad, pero también nuestra rabia con el pueblo de Venezuela, en medio de la intentona golpista que se está desarrollando en aquel país. Ya hemos dicho muchas veces que para poder construir la alternativa hace falta tener un bloque social fuerte sobre el cual se asiente la construcción de esa alternativa, pero también que pueda defender cada avance, cada paso que se dé para construir esa alternativa. Y en Venezuela estamos viendo de nuevo cómo la fortaleza social, cómo la movilización y cómo el trabajo diario de millones de activistas están haciendo defender la revolución bolivariana frente a la agresión imperialista que se está produciendo allí. Por lo tanto, nuestra solidaridad y nuestro compromiso con la defensa de la revolución bolivariana. Ahora tenemos que recuperar el trabajo del internacionalismo. Es fundamental, porque hoy se está batallando en Venezuela, pero también en Ucrania, aspectos fundamentales de cómo se va a configurar el mundo en los próximos tiempos. Y tienen un guión común, que lo intentan de una manera y lo intentan de otra. Y eso, más allá de mostrar nuestra solidaridad y nuestro compromiso, nos debe hacer reflexionar sobre lo difícil que es construir la alternativa, sobre lo difícil que es cuestionar el capitalismo, sobre lo arriesgado que puede ser atentar contra los privilegios de las clases dominantes, que inventan, hacen y rehacen lo que tengan que hacer
para combatir la construcción de la alternativa. Dice el informe que hace 4 años nos encontramos en esa primavera del año 2010 con el principio de la claudicación de la política. Ya llevamos tiempo diciendo que la política, ya esto se lleva más de un siglo, está determinada por las relaciones de poder en el ámbito económico y en el ámbito productivo. Pero lo que vimos desde que Zapatero salió aquel día, en mayo del año 2010, a decirnos que teníamos que obedecer, que teníamos que someternos al chantaje y que lo hacíamos además porque no había otra alternativa. Exactamente las mismas palabras que repitió una y otra vez Margaret Thatcher cuando estuvo gobernando. No hay alternativa. Resignaos. No hay otra manera de hacer las cosas. Resignaos. No hay ninguna otra posibilidad. Esto es lo único posible. Y ese es el discurso que tratan de imponernos y que de hecho se impone en el día a día de esta crisis, por llamarla de alguna manera, que cada día ha quedado más claro desde aquel mayo de 2010 hasta hoy, 4 años después, que ha sido el mecanismo que han utilizado las clases dominantes para reconfigurar las relaciones económicas, las relaciones laborales, las relaciones de poder a su favor. Porque no solamente se trataba, camaradas, de recuperar la tasa de ganancia, que es el ABC del capitalismo. Por eso hemos venido repitiendo estos 4 años que no hay capitalistas buenos y capitalistas malos. Que la crisis no fue una cuestión de la avaricia de unos capitalistas malos frente a unos capitalistas buenos que son honestos y son productivos, sino que de lo que se trataba es del mismo funcionamiento del capitalismo y que el capitalismo es el problema y que el capitalismo reconfigura con objeto de esta crisis las relaciones de poder a su favor. Nos han modificado las relaciones laborales y hemos visto recientemente cuáles son esas consecuencias. Nos mienten y se dice que se está creando empleo. Es posible que se aumenten los contratos y que vayan aumentándose los contratos. ¿Pero en qué situación? Han quitado del medio a 6 millones de trabajadores que se declaran activos y no pueden trabajar, para ahora irnos llamando, utilizando lo que don Carlos Marx llamaba el ejército de reserva, provocando la bajada de los salarios, y que desde que celebramos el 10º Congreso hasta hoy, los salarios en nuestro país hayan perdido 10 puntos sobre la riqueza nacional. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país, que se han reconfigurado las relaciones de poder y las relaciones laborales a su favor, y que están robando sencillamente a los trabajadores y a las trabajadoras. Decíamos hace tiempo, y veníamos diciendo, que también nos contaban que la globalización, esto de la globalización hace que el Estado esté perdiendo capacidades y que el Estado cada vez iba más, se diluía, ¿no?, en medio de una especie de poder global que lo manejaba todo. El Estado cumple hoy, camaradas, las funciones de toda la vida del Señor. El Estado cumple la función cada vez más de mantener el orden social. El Estado cumple la función cada vez más de favorecer unas buenas condiciones de acumulación para la clase dominante, y el Estado garantiza el sistema de propiedad. Y estas 3 cosas las vemos cada día con más fuerza también en España y también en Andalucía. Mantener el orden social. Me decía Luis, camarada de Úbeda, que hiciésemos mención a que son cada vez más los y las camaradas que se enfrentan a multas, que son cada vez además más administrativas, con ocasión de nuestras movilizaciones y de nuestro esfuerzo de activismo.
Entonces, eso también lo hemos visto. Van a cambiar el Código Penal, van a cambiar la Ley de Seguridad Ciudadana, van a cambiar la Ley de Seguridad Privada. Todo con la intención de mantener y de controlar el orden social. Por supuesto que el Estado juega un papel fundamental. Juega ese papel fundamental de coerción en sus diversas formas y se saca la porra cuando es necesario. Pero también ese sutil mecanismo de ir robándonos el espacio público para que no lo podamos ocupar y que en el momento en que intentemos ocuparlo nos venga la multita. Y que se vayan sucediendo las multitas, que no podamos poner nuestros carteles, que no podamos ocupar la calle, que no podamos salir a la movilización, que tengamos que pedir permiso para absolutamente todo. Esa es la nueva estrategia del capitalismo en nuestro país y eso es lo que también tendremos que pensar para ver cómo nos movilizamos. Esa es la razón por la que propondremos en su momento, y se parece que lo acordemos en este informe político, la necesidad de impulsar una buena red de asesoramiento jurídico en nuestro partido, que esté ligado, y ya se está trabajando en eso, a la red de solidaridad popular en Andalucía y poder construir también unos mecanismos que nos permitan defendernos como activistas al conjunto de los camaradas, al conjunto de las camaradas, porque esa agresión va a ir creciendo y es cada vez más preocupante. El Estado favorece las condiciones favorables de acumulación y el Estado garantiza el sistema de propiedad. Esto lo hemos visto en Andalucía de una forma clara. Y ha sido el decreto primero y después la ley de función social de la vivienda. No es el socialismo, no es esa ley el comunismo, no es la colectivización, no. Es una escaramuza en el terreno de la batalla que estamos jugando. Es una escaramuza en el terreno de la lucha de clases, pero aún así ha tocado en la médula sobre la que se asienta el llamado sistema democrático en nuestro país, y es que se ha hablado de propiedad. Y tenemos, camaradas, que seguir hablando y trabajando y batallando sobre la propiedad. Porque el sistema de la propiedad privada es también, de los medios de producción, es una excepción histórica. Y tendremos que verla de esa manera y tendremos que batallar para que la propiedad de los medios de producción sea cada vez más colectiva y que los medios de socialización de la vida, de los medios de reproducción de la vida social y material sean cada vez más colectivos. Y esa es la razón por la que el Partido Popular ha dicho que esa ley, nada. Que esa ley fuera. Y ese es el motivo también por el cual tenemos que seguir movilizándonos. Hablamos en el informe del lema que tenemos en este congreso, que nos parecía una dirección que era la adecuada en esta fase. Por una Andalucía libre, una España republicana. Y queríamos ligar ambos conceptos porque nos parece fundamental que en medio del debate llamado territorial que tenemos en estos momentos en España, seamos capaces de defender los intereses de Andalucía, pero no como un ente abstracto, sino claramente ligado a las cuestiones de clase, que son las que impulsaron la defensa del derecho también a decidir de los andaluces y de las andaluzas. Las que hicieron que este partido, el Partido Comunista de Andalucía, fuera uno de los núcleos aglutinadores y fundamentales que hicieron que obreros, trabajadores, profesionales de todo tipo salieran a la calle a finales de los 70 y a principios de los 80 para garantizar regulaciones políticas que permitieran poner medidas legales al servicio del pueblo trabajador. Y que nuestra autonomía, la defensa de nuestro estatuto, la movilización ciudadana, no se hizo para defender esencias lingüísticas de ningún tipo. Se hizo para reivindicar el pan. Se hizo para reivindicar el trabajo. Y esas dos cuestiones, eso para nosotros es lo que significa una Andalucía libre. Y esa Andalucía libre que tenemos que seguir defendiendo se basa también en la defensa de la democracia y en la defensa del derecho a decidir
del derecho a decidir, que en América Latina, camaradas, está bien claro y está bien definido. Ellos dicen derecho a decidir, autonomía e independencia, claro que sí. Tomar el control personal y colectivo sobre las condiciones en que se desarrolla el proceso de generación de la riqueza social. Julio lo llamaba y se popularizó, y lo tenemos que seguir defendiendo, la planificación democrática de la economía. La repetíamos 100 y 100 veces. ¿Tenemos alternativas? Sí, para empezar la democracia, pero la democracia no se quede a la puerta de los institutos, que no se quede a la puerta de las facultades, que no se quede a la puerta de los centros de trabajo. Que podamos debatir y decidir qué producimos. Que no seamos nosotros lo que lo decidamos nosotros. Que podamos decidir cómo producimos. Que podamos decidir para quién producimos, cómo distribuimos el objeto de la producción. Y eso es la base fundamental de construcción de una alternativa con visos de que sea la perspectiva, como digo, del socialismo. Y ese papel que tiene que jugar Andalucía, que debatiremos esta tarde también en el manifiesto programa, ligado a un necesario proceso constituyente, que no puede ser de otra manera. Y proceso constituyente es eso, proceso constituyente. La reivindicación básica de que el pueblo tiene que tomar conciencia de que en sus manos está la construcción del futuro y de que tenemos que ser capaces de decidir cómo nos queremos organizar como Estado, cómo nos queremos organizar como sociedad frente al agotamiento, a la carcoma que aqueja al actual sistema emanado de la transición en nuestro país. Un agotamiento que aqueja a todos los sectores de la sociedad, de las capas dominantes. Es decir, ese capitalismo casposo español que nos ha traído la ligazón en una coalición de intereses privados que son los que nos gobiernan, donde la banca y las finanzas, donde el capitalismo mobiliario ha jugado un papel fundamental y donde por fin se demuestra y sale a la luz que no hay Borbón bueno. Que no hay Borbón bueno. Y que quizá, como hemos dicho alguna vez, el problema o parte de los problemas de nuestro país es que siempre se nos han escapado los reyes, ¿no? Que ese gran invento del señor Guillotín, pues no hemos podido aplicarlo nunca en la historia de España, siempre se nos han escapado, ¿no? Por los Pirineos, o por Cartagena, siempre se nos han escapado. Y eso lo mismo ha tenido algo que ver con la historia de nuestro país. Pero cuando nosotros estamos defendiendo ese proceso constituyente y esa república, lo hemos visto en el 19º Congreso, en la conferencia republicana que tuvimos ocasión de celebrar también, significa la reivindicación de la democracia en todos sus sentidos, de ese derecho a decidir y que no haya curas que decidan por nosotros, que no haya jueces que decidan por nosotros, que no haya banqueros que decidan por nosotros, en qué condiciones vivimos, en qué condiciones existimos y en qué condiciones producimos. Y de eso queremos hablar. Y no se trata, camaradas, de coger, como algunos están intentando, ninguno de los que estamos aquí, desde luego, trasladar de forma automática las conclusiones de un proceso dialéctico como el que se ha producido en América Latina, en Venezuela, en Ecuador, etc., coger las conclusiones de aquel proceso y traerlas y transponerlas a España. Y ya, para que aquí se tenga que dar o se pueda dar un proceso como el de Venezuela, hará falta un caracazo. Hará falta un caracazo como el del 89. Hará falta una multitud de gente saliendo a la calle a decir, quiero comer. Digo yo, que hará falta algo de eso, para que podamos ser capaces de seguir acumulando fuerza y para que podamos ser capaces de construir esa alternativa. Movilización significa que tenemos por delante una agenda que viene ahí en el informe y que creo que es importante que la volvamos a subrayar en este momento. El 28 de febrero, que está ahí, es el viernes,
que es una movilización impulsada por Izquierda Unida, por nuestro proyecto estratégico en Andalucía, y que va a salir bien. Va a salir muy bien. Nos acompañe o no el tiempo. Siempre sabéis que parece que hay una especie de factores que provocan. Creo que hay por ahí alguna cooperativa de agricultores que están a punto de darnos una medalla, que movilícense ustedes cada vez que se movilizan. No veas tú como no nos encogemos, ¿verdad? Vamos a seguir batallando y vamos a ocupar las calles de Sevilla el día 28 de febrero para también defender que sí se puede, que nos tenemos que movilizar, que queremos defender la democracia, que queremos defender la capacidad del Estado de poner las políticas al servicio del pueblo trabajador y no al servicio de los intereses especulativos de los banqueros. Como digo, un pequeño detalle en medio de la lucha de clases, en medio de la construcción de la alternativa del socialismo. Y hemos convocado y hemos tirado para adelante. Pero vamos a demostrar que somos la única fuerza actualmente en Andalucía capaz de aglutinar a la movilización social y a la movilización ciudadana. O al menos, sí demostrar que con nosotros hay que contar. Y que no hay movilización posible en esta tierra nuestra sin contar con la fuerza política, con la fuerza social de los hombres y mujeres del Partido Comunista de Andalucía y de Izquierda Unida. Y van bien. Estamos recibiendo, ¿verdad, Antonio?, un montón de adhesiones de autobuses que vamos a hacer que Andalucía se pinte bien de verde blanco, ocupando las calles de Sevilla el próximo día 28 de febrero. Y tenemos, inmediatamente después del 28 de febrero, el 8 de marzo. Y hemos trabajado el 8 de marzo y sabemos que en nuestras agrupaciones se celebran acciones y que se provocan movilizaciones. Y el 8 de marzo este año tiene para nosotros un significado especial y un significado potente y un significado de rebelión que también tenemos que anotarnos a nosotras mismas. Y es el hecho, la pretensión, la voluntad explícita del gobierno del Partido Popular de institucionalizar, de legalizar la violencia de género, de institucionalizar y de legalizar que la mujer no sea y no tenga los mismos derechos que el resto de la sociedad, es decir, que los hombres. Bueno, esto me recuerda a lo de la vida de Fresca. Lo que quiero decir es que la institucionalización de la violencia contra las mujeres debe de ser contestada por este partido. Y que este partido comunista tiene que ser el partido feminista de Andalucía. Tiene que ser el partido que defienda mejor que nadie los intereses de la mujer trabajadora y de la mujer de las capas populares, que son contra las que se está haciendo esta contrarreforma, lo que se quiere provocar esta contrarreforma del aborto, haciendo de nuevo y tirando de nuevo de doble moral por parte de la derecha clerical, de la derecha casposa de este país, que nos quiere imponer un modelo de sociedad. Y tenemos las marchas de la dignidad, y que desde el partido en Andalucía estamos participando en las diversas comisiones que se están haciendo en las provincias, y que tenemos que hacer que el día 22 de marzo en Madrid haya un fuerte bloque andaluz, que haya un fuerte bloque que se una al resto de las columnas, que provoque que llenemos Madrid también de bandera verde y blanca, pero también de banderas rojas de nuestro partido, para estar presentes en la lucha y la movilización necesaria que venimos reivindicando y que tenemos que fomentar. Y nuestro partido ya está poniendo su infraestructura material y su militancia al servicio del éxito de las marchas del 22 de marzo. Es imprescindible nuestra presencia, es necesaria nuestra presencia, es justo que nos lo tomemos en serio y que los y las comunistas estemos presentes en ese proceso de movilización. Tendremos nuestra fiesta y la tendremos de nuevo en Córdoba,
y ya se está trabajando en ella, del 4 al 6 de abril. Pero yo quiero aprovechar este momento para poner especial énfasis en que la fiesta del Partido Comunista de Andalucía hemos sabido mantener, gracias al trabajo de tantos y tantos camaradas que realizan su trabajo voluntario, para poder sostener uno de los eventos políticos y sociales más importantes que se desarrollan en Andalucía, desde luego en el ámbito de la izquierda, el más importante, que tiene que seguir creciendo y que tiene que ser, camaradas, tomado como algo que hay que meter en nuestra agenda. Si somos capaces de juntar en la fiesta, aunque sea de los 3 días uno, a todos y todas las camaradas del Partido Comunista de Andalucía, a todos y todas, que sea una obligación moral nuestra presencia en la fiesta, no solamente contribuiremos al éxito de la fiesta, sino que estaremos favoreciendo que todos los comunistas andaluces, que todas las comunistas andaluzas nos encontremos una vez al año, todos juntos y juntas, que podamos compartir, que podamos reflexionar y que podamos seguir batallando y salir con fuerza. Y el 6, el domingo, necesitamos que esa asamblea de constitución, ese encuentro de constitución fuerte del movimiento democrático de mujeres en Andalucía, que se va a realizar el domingo al mediodía en la fiesta del PK, cuente también con vuestro compromiso, con nuestra presencia y con una presencia fuerte del conjunto de hombres y mujeres, pero sobre todo de aquellas mujeres que, sin ser del partido, sin embargo, sabemos y estamos en condiciones de saber que defienden nuestros presupuestos políticos e ideológicos en esta materia, en el ámbito del feminismo político, y que tenemos que ser capaces de atraerlas hacia nuestras posiciones políticas con fuerza, y tenemos que demostrar ese día 6 que estamos en condiciones de hacerlo y que podemos seguir creciendo por ahí. Y este año, el 14 de abril, una vez más, y que es lunes santo, por cierto, intentaremos competir adecuadamente con otro tipo de movilizaciones que se producen esos días. Y que consigamos que este 14 de abril sea ya la expresión pública y notoria, Juanfran, de la Junta Estatal Republicana como elemento nucleante en cada ámbito, en cada provincia, en cada territorio de la actividad política encaminada hacia la conmemoración del advenimiento de la Segunda República en nuestro país. Y tendremos que meter en la agenda un 1 de mayo, en medio de las agresiones constantes y continuas al pueblo trabajador y las elecciones europeas que están a la vuelta de la esquina. Nos dice, camaradas, que las elecciones europeas son, y efectivamente sí lo es, la primera cita de un ciclo electoral que convendrá que Izquierda Unida en nuestro proyecto estratégico arranque bien. Y eso es verdad. Y hay que hacer un trabajo de fuerza en el ámbito de lo electoral, como siempre lo hemos hecho. Sobre todo los comunistas y las comunistas, que sabemos perfectamente quiénes somos, los que en cada barrio y en cada pueblo, en cada una de las campañas electorales que realizamos. Pero lo que en el informe proponemos es que utilicemos las elecciones europeas del 25 de mayo para hablar de eso que se ha venido llamando el proceso de construcción europea, la Unión Europea, y de cuáles son las cuestiones que nosotros defendemos de manera alternativa en nuestro discurso y en nuestra práctica, que son necesarias poner en marcha y necesarias comenzar a reflexionar sobre ellas. Hemos acordado unas tesis sobre la Unión Europea en el 19º Congreso del PC. Tenemos que hacer que esas tesis se concreten en la alternativa programática de Izquierda Unida, siendo hegemónicos también en nuestro discurso, ¿por qué no?, en el seno de Izquierda Unida. Y tenemos, de cara a las elecciones europeas, que hablar de los servicios públicos, tendremos que hablar del trabajo, tenemos que hablar del trabajo y de la Europa
del trabajo. Y tenemos que hablar, camaradas, de la deuda. Tenemos que hablar mucho de la deuda. Tenemos que ser capaces de convencer a muchos y a muchas de que ese elemento, la deuda, es el principal mecanismo de disciplinamiento que actualmente tienen las capas dominantes sobre la sociedad, sobre los trabajadores y sobre el Estado. El capitalismo ha conseguido primero explotarnos en el ámbito del trabajo. Después de trabajadores nos ha hecho consumidores. Y después de consumidores, deudores. Y con esas tres servidumbres nos movemos. Y en los estados también. Y la cuestión de la deuda odiosa y la necesidad y la reivindicación de una auditoría ciudadana de la deuda, es decir, que colectivamente decidamos qué es lo que no vamos a pagar, puede ser un elemento que nuclee también a ese bloque alternativo que tenemos que construir. Y por lo tanto tenemos que hablar de política de cara a las elecciones europeas. No nos podemos dejar invadir por una ola mediática que provoca que no estemos de cara a las europeas hablando de política y hablando de programa y de que estemos entretenidos con otras cosas que no tienen nada que ver y que el sistema esté consiguiendo que nos entretengamos en determinadas cuestiones que tienen que ver con los egos. Basta ya. Vamos a ver si somos capaces de aparcar de una puñetera vez los egos y los superegos. Todo esto, camaradas, necesita impulso político y necesita impulso y de una organización. Hemos realizado muchísimas tareas a lo largo de estos 4 años, las tenéis en el informe, no os voy a cansar relatándolas. También está en el informe de organización y finanzas que se ha realizado por parte del área interna, que ha sido impulsado por nuestro camarada Salvador, pero sí decir un par de cosas. Yo quisiera reconocer y valorar, y que así lo hiciésemos todos, sobre todo porque ha sido el esqueleto fundamental del trabajo que hemos venido desarrollando durante estos 4 años, a todos los camaradas de todas las provincias que habéis estado participando en las reuniones, en los encuentros periódicos, constantes y transparentes de la Comisión de Organización y Finanzas. A todos y todas las que habéis estado ahí durante estos 4 años, porque habéis sido el músculo fundamental de la actividad política del Partido Comunista de Andalucía. Y a los trabajos que se han venido desarrollando en las diversas secretarías, y al que hayamos sido capaces de recuperar la escuela de formación, al que hayamos sido capaces de impulsar un trabajo más que notable, del cual nos tenemos que sentir orgullosos en el ámbito de la memoria histórica, de la memoria democrática, en el ámbito de la defensa de la Tercera República, en el ámbito de la defensa de un medio ambiente, de una utilización sostenible de los recursos naturales, en el ámbito del feminismo, del mundo del trabajo, todos y todas los que han estado trabajando en las distintas secretarías y en las diversas posiciones, en las diversas provincias, en los diversos territorios. Y yo quisiera hablar de lo que tenemos por delante y de qué necesitamos, para que lo debatamos y lo discutamos en este momento junto con el conjunto de los territorios. Yo creo que este partido comunista de Andalucía considera un partido digno, considera un partido fuerte. No es, camaradas, el partido aún que la clase trabajadora andaluza necesita. No es aún el partido capaz de poder ponerse, de remangarse para hacer la revolución. ¿Y qué 2 cuestiones necesitamos? Desde mi punto de vista, 2 cuestiones básicas para el futuro que
vamos a ver si nos ponemos de acuerdo sobre ellas y nos conjuramos para que sean ciertas y formen parte de nuestras tareas diarias en cada ámbito. Son el fortalecimiento organizativo y el fortalecimiento ideológico. Y el fortalecimiento ideológico. Porque decimos que somos marxistas y que tenemos que ser marxistas hoy, pero claro, actualizar el marxismo, hacerlo actual, no consiste en confirmar que Marx tenía razón, o Lenin, o Gramsci, como si de un oráculo se tratase. Que la tenía, me pregunta aquí el secretario general. Va explícito lo que he dicho. Sino, camarada, en emplear el análisis marxista hoy, con el objetivo de hacer la revolución social, ¿no? Digo yo. Y eso requiere fortalecimiento ideológico y requiere que seamos capaces de poner esos planes de formación en marcha, pero también que hablemos mucho de ideología, que hablemos mucho de política y que seamos capaces de defender un discurso común en los tajos y en las calles. Y fortalecimiento organizativo no solo, que es imprescindible, significa que tenemos que tener algo tan básico como que las agrupaciones tienen que tener su comité de agrupación funcionando de forma periódica. Nos vamos a poner a ver eso, cómo podemos hacer que todas las agrupaciones tengan su comité funcionando. Es básico, ¿no? Lo hemos dicho, pero hay que volver a repetirlo. Que hagamos los actos de entrega de carnet, que realicemos nuestras campañas, cada uno en su ámbito. Nuestro trabajo, camaradas, es con el pueblo trabajador. Nuestro trabajo organizativo de fortalecimiento organizativo tiene que ser con la clase trabajadora, con las clases populares que están desposeídas de su sustento, que no tienen otra cosa nada más que su fuerza de trabajo. Los que están viendo cómo se les sube el recibo de la luz y se les baja la pensión. Los que están viendo a todas sus hijas y a sus hijos en el desempleo y en la precariedad. Los que están viendo que son incapaces de poder llegar a fin de mes. Con esos y con esas trabajamos, pero no comunistas que tenemos que estar en el conflicto. Tenemos que ser conflicto, camaradas. Y el fortalecimiento organizativo de nuestro partido requiere que enfoquemos toda nuestra energía, toda nuestra fuerza, toda nuestra inteligencia a ser conflicto. No a caer. Los comunistas caen aquí en el conflicto y vienen. No. Ser conflicto. Ser carne del conflicto. De la calle. De lo que está sucediendo. Por lo tanto, no esperar a que la gente venga a nuestras sedes de forma mecánica y automática, como si de una parroquia se tratase, sino de estar en el conflicto. Que las sedes sean nuestros núcleos de trabajo operativo para el conflicto social. Y eso creo que vamos bien por ahí, pero tenemos que tenerlo en la cabeza, en nuestros planes de trabajo, en nuestros planes de actuación. El colectivo es muy importante, el valor de lo colectivo cada vez más. Lo hemos venido diciendo sobre todo últimamente. La posmodernidad ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño en general, y a nosotros también. Y a nosotros también. Y el valor de lo colectivo frente a los liderazgos individuales es potentísimo. Es nuestra tradición. Es nuestro hilo rojo. Es lo que nos ha llevado a alcanzar victorias más o menos heroicas, más o menos parciales, pero el valor de lo colectivo. Y el valor del compromiso con lo colectivo. Y el valor de tener nuestro compromiso en el colectivo. Y el aprender en la lucha y en el trabajo colectivo. Y lo que se aprende batallando, desde pintar una pancarta a tratar de organizar una buena movilización en la calle. Y yo creo que eso es muy importante. Camaradas, tenemos un partido como el Comunista de Andalucía que tenemos que hacer
y tenemos que cuidar de todas sus características, una especialmente. Una de ellas que creo que es un tesoro a preservar en nuestra organización en Andalucía, y es la unidad de los comunistas y de las comunistas. Este Partido Comunista de Andalucía no va a dejarse socavar en su unidad. No va a permitir que nadie juegue con las sensibilidades y posiciones políticas diversas que puede haber dentro de nuestro partido. Este Partido Comunista de Andalucía durante estos 4 años ha hecho valer esa unidad y la fuerza de esa unidad. Viene en el informe. Hemos enfrentado momentos tremendamente complicados, difíciles, contradictorios, y creo que los hemos resuelto bien. Ese primer año de gobierno de la Junta de Andalucía, para esta dirección y para este partido, ha sido terrible, pero apasionante. Pero hemos tenido la capacidad de nuestros órganos de dirección, de nuestros comités centrales, ¿de qué? De decir lo que cada uno y cada una teníamos que decir. De hablar lo que cada uno quisiésemos hablar y opinar. De señalar las contradicciones en el ejercicio de nuestro gobierno, de nuestra dirección. De hacerlo abierto y colectivamente, porque los que habéis estado ahí habéis estado recogiendo el sentir de nuestras bases, el sentir de nuestra militancia. Y eso se ha expresado en los debates colectivos que hemos tenido en nuestros órganos, pero sobre todo se ha expresado en los acuerdos colectivos y unitarios que de ellos han salido, y de cómo hemos sido capaces luego de desarrollarlos en cada ámbito y en cada territorio. Y esa unidad, camaradas, es un tesoro que vamos a cuidar y vamos a mimar, porque es necesario y es el aspecto fundamental de nuestra lucha ahora mismo. Y el hecho, es una gran noticia, es una grandísima noticia que hayamos tenido, que lleguemos a este Congreso del Partido Comunista de Andalucía después de haber celebrado 8 congresos provinciales, donde no solamente se sigue haciendo un proceso de renovación con fuerza. Por cierto, es necesario aquí hoy, más que felicitar a los nuevos secretarios provinciales, que ya tenemos ocasión de felicitarlos, sí de reconocer el trabajo, la entrega, el compromiso de Julio Bernardo, de Manolo del Pino y de Luis Seguí. Y vamos a seguir caminando y vamos a seguir batallando. Termino. Camaradas, este informe me toca presentarlo porque me pusisteis de secretario general, pero este informe, sobre todo en lo bueno que tenga, es una obra y es la expresión de un trabajo colectivo. Sin lo colectivo no hay nada. Hoy es el momento también del reconocimiento del trabajo de mucha gente en el colectivo. No, ninguno de nosotros podríamos haber hecho, sobre todo, insisto, lo bueno que hayamos hecho. Lo bueno que hayamos hecho es, sobre todo, gracias a esos hombres y mujeres que han estado en la dirección del Partido Comunista de Andalucía. Pero permitidme que especialmente me refiera y agradezca el trabajo de Chuche, por un lado, y de Salvador Fuentes. Y hemos llegado a este congreso porque hace 4 años tuvimos la audacia y el atrevimiento de decir que no nos rompíamos para nada, que queríamos preservar el tesoro de esa unidad. Y yo tengo que decir aquí hoy que me he sentido tremendamente cómodo con la lealtad
con el compromiso y con el sentido político del vicesecretario general de este partido, de Juan de Dios. Que eso, camaradas, no son solamente palabras, porque es verdad que cuando nos ponemos a trabajar y cuando tenemos cosas que hacer y cuando dejamos de mirarnos todos y todas el ombligo, ponemos en valor el colectivo, cada uno juega su papel y somos capaces de avanzar y de salir para adelante. Unidad y fuerza. Quiero dar las gracias a todos, quiero dar las gracias por todo lo que hemos, sobre todo en nombre de todos los que hemos estado en esa dirección, todo lo que hemos aprendido, también todo lo que hemos disfrutado de nuestra labor política, y decir que ha sido un auténtico honor estar al frente de un partido como este, del Partido Comunista de Andalucía, con su historia, con su trayectoria y con un futuro que va a ser largo y de muchísima fuerza. Salud, camaradas, viva el Partido Comunista.